olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Estará de vuelta el próximo lunes. Ya hemos mejorado nuestra conexión con el doctor Juan Manuel Rafali, ahora sí lo tenemos ahí lo tienen ustedes en cámara a través de la línea Skype. Y antes de irnos a la pausa, doctor Rafali, yo le había preguntado acerca del futuro que pueden tener por sus actuaciones, tanto los asambleístas como los presuntos o supuestos poderes públicos por ellos designados, que promulgan estos instrumentos y los otros se encargan de hacerlos cumplir. Es decir, va a haber un momento, y esperemos sea pronto, que va a regresar el Estado de Derecho a Venezuela. ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Bueno, mira, Carlos, obviamente eso será cuestión de establecer las responsabilidades legales que toquen y que correspondan, ¿no? Pero yo te quiero ser muy franco. Yo creo que el país está tan mal que de lo que menos nos tenemos que ocupar ahora es de eso. En este momento yo creo que Venezuela agoniza, emulando un poco aquella frase del presidente Paz Estenssoro cuando en Bolivia la inflación llegó a unos niveles exorbitantes y él decía, Bolivia se nos muere. Bueno, yo creo que Venezuela agoniza. La situación del país es realmente deplorable, lamentable. El país necesita de un cambio de conducción política urgentemente. Yo estoy avisorando en relativamente poco tiempo que la gente no va a dar más con los niveles de inflación. Lo que hasta ahora se ha vivido y que la gente venía tolerando y que venía aceptando con rebusques, como decimos aquí, tratando de subsistir, no es nada al lado de lo que estamos comenzando a vivir ya en estas semanas, incluso en los preludios de Navidad. Yo creo que bueno, todo el que tenga responsabilidades en este desastre, después tendremos que ver cuál va a ser el sistema de justicia transicional y los mecanismos jurídicos para exigir responsabilidades. Pero en este momento creo que el país se tiene que reunir para poder salir de este colapso inminente en el que está. Yo incluso pienso, Carlos, que esta ley no tiene por propósito otra cosa, sino que el gobierno se prepare para un año electoral con 2 o 3.000% de inflación. Es decir, lo que se está tratando de generar es autocensura para que la gente no se queje en las redes sociales, para que bajo la excusa de la paz, la reconciliación y todos estos temas vinculados a la no discriminación y a la tolerancia, pues que por cierto son términos que usan los tratados internacionales, o sea que hay algo de cinismo en todo esto. Bueno, pues la gente deje de quejarse, la gente en una campaña electoral en donde las redes sociales son tan importantes, coja miedo y haya una autocensura. Yo creo que no lo van a lograr porque esta ley tiene un problema gravísimo y es que tiene que enfrentar dos cosas que atentan contra su eficacia. La primera es la tecnología. Los mensajes vuelan en minutos y en esta ley se habla de 6 horas para retirar un mensaje y resulta que en 6 horas el mensaje ya se difundió, está en todo el mundo y probablemente ya sea del dominio público y no de su emisor. Es decir, otra gente los puede estar redifundiendo luego sin que sea responsabilidad de un portal o de una persona en específico. Y el otro aspecto que atenta contra su eficacia es el tema de la extraterritorialidad. Bueno, ¿qué pasa cuando los mensajes los manda un ciudadano que está como tú radicado afuera o un medio como este que está también exterior? Eso le iba a preguntar, doctor Rafali, si de pronto se le ocurre a Carlos Acosta, que lo hago con mucha frecuencia, agarrar el Twitter o el Instagram y decir, Venezuela está gobernada por una pandilla de delincuentes narcotraficantes que van a hacer, van a meter preso al que maneja el servidor de Twitter o de Instagram allá en Venezuela. Es que ese es el problema. Ellos hablan de los administradores de las redes, pero la ley está llena de lagunas. Entonces, ¿qué redes? ¿Se están refiriendo a Twitter, a Instagram, a Facebook, a Snapchat? ¿O se están refiriendo a los portales? ¿O se están refiriendo al prestador o al proveedor del servicio? ¿Y cómo haces con lo que no está en el país? Porque la ley es solo de aplicación territorial. Bueno, pues allí precisamente es donde va a topar esta ley con la realidad de la tecnología y de la extraterritorialidad. Y va a ser muy difícil aplicarla. Pero es que además yo sospecho, Carlos, que va a topar con otra cosa, que es con la indignación del pueblo de Venezuela.
O sea, yo no creo que el venezolano se vaya a milanar o autocensurar. De hecho, ya tú comienzas a ver mensajes en Twitter y en otras redes donde dicen, bueno, mientras más me traten de censurar, más voy a usar mi derecho a expresarme, ¿no? Yo quiero interrumpirlo en este Y punto, eso es una doctor. actitud de rebeldía. Quiero interrumpirlo en este punto porque nos quedan 3 minutos y la pregunta que le tengo quizás es más política que jurídica, pero con el panorama que usted nos dibuja, que sabemos que existe, que no lo está usted magnificando ni exagerando, pudiéramos decir que nos encontramos quizás a las puertas de una explosión social por lo inaguantable de la situación. Mira, yo por supuesto no me atrevo a decir que eso va a ocurrir y menos a fomentarlo. Y esto lo quiero dejar muy claro precisamente a raíz de la ley que estábamos analizando. Pero yo sí puedo decir que técnicamente, y recuerdo muy bien una clase que me dio el profesor Asdrúbal Batista en el IESA, empezando mi curso allá, en donde él dibujó 3 líneas, 3 palabras, 3 letras en la pizarra. Era NMS, que son los niveles mínimos de subsistencia. Hay toda una tesis sociológica y económica según la cual al tocársele a la población los niveles mínimos de subsistencia, pues las sociedades estallan por alguna vía. Y creo que estos subsidios, como las bolsas o las cajas CLAP, que son un paliativo, un complemento, cada día van a ser más ineficientes porque cada vez va a haber más gente requiriéndolo y porque cada vez se va a convertir en quizás la única forma de sustento que tenga la gente y va a dejar a mucha gente por fuera. Entonces, la gente en estado de desesperación, ¿qué puede hacer? La gente no está saliendo de su casa sino a buscar comida como sea y donde sea. El espectáculo de la gente que vive de la basura o que come basura es cada día espantoso. La mortalidad infantil de niños desnutridos que luego, pues, y mi hermana Susana Rafael ha sido pionera, abanderada en dar estas informaciones. Oye, niños que miden para ver la talla y el estado de desnutrición y a las 2 semanas no vuelven, desaparecen y además hay que ayudar a los padres para que los entierren. Eso es grave. O sea, esto es un país que está en el dolor. O sea, para esto se gobierna. Para esto sirve una revolución. O sea, ¿qué sentido tiene ejercer el poder para lograr este tipo de resultados? ¿Para qué gobernar? Para acabar con tus ciudadanos, con tu país. Por Dios, que le den paso a los demás, que se vayan tranquilos. Y si hay que negociar algún tipo de justicia transicional, bueno, está bien, pero que nos dejen en paz reconstruyendo Venezuela. Que nos dejen reconstruir el país, precisamente. Doctor, de verdad que lamento tener que interrumpirle, pero se nos termina el tiempo dispuesto para la conversación y fue un gusto volverle a ver la cara y volver a conversar con usted. Igualmente, Carlos, y un gran saludo a Carla. Con muchísimo gusto. Gracias, amigos del doctor Juan Manuel Rafali, abogado, profesor universitario, y como ustedes han visto y escuchado, pues con una profunda preocupación por lo que ocurre en Venezuela. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Electoral con 2 o 3.000% de inflación. Es decir, lo que se está tratando de generar es autocensura para que la gente no se queje en las redes sociales, para que bajo la excusa de la paz, la reconciliación y todos estos temas vinculados a la no discriminación y a la tolerancia, pues que por cierto son términos que usan los tratados internacionales. O sea, que hay algo de cinismo en todo esto. Bueno, pues la gente deje de quejarse, la gente en una campaña electoral en donde las redes sociales son tan importantes, coja miedo y haya una autocensura. Yo creo que no lo van a lograr porque esta ley tiene un problema gravísimo y es que tiene que enfrentar 2 cosas que atentan contra su eficacia. La primera es la tecnología. Los mensajes vuelan en minutos y en esta ley se habla de 6 horas para retirar un mensaje y resulta que en 6 horas el mensaje ya se difundió, está en todo el mundo y probablemente ya sea del dominio público y no de su emisor. Es decir, otra gente los puede estar redifundiendo luego sin que sea responsabilidad de un portal o de una persona en específico. Y el otro es que el venezolano se vaya a milanar o autocensurar. De hecho, ya tú comienzas a ver mensajes en Twitter y en otras redes donde dicen, bueno, mientras más me traten de censurar, más voy a usar mi derecho a expresarme, ¿no? Yo quiero interrumpirlo en este punto. Y eso es una actitud de rebeldía.
Digo, quiero interrumpirlo en este punto porque nos quedan 3 minutos y la pregunta que le tengo quizás es más política que jurídica, pero con el panorama que usted nos dibuja, que sabemos que existe, que no lo está usted magnificando ni exagerando, pudiéramos decir que nos encontramos quizás a las puertas de una explosión social por lo inaguantable de la situación. Mira, yo por supuesto no me atrevo a decir que eso va a ocurrir y menos a fomentarlo, y esto lo quiero dejar muy claro precisamente a raíz de la ley que estábamos analizando. Pero yo sí puedo decir que técnicamente, y recuerdo muy bien una clase que me dio el profesor Asdrúbal Batista en el IESA, empezando mi curso allá, en donde él dibujó 3 líneas, 3 palabras, 3 letras en la pizarra, era NMS, que son los niveles mínimos de subsistencia. Hay toda una tesis sociológica y económica según la cual al tocársele a la población los niveles mínimos de subsistencia, pues la sociedad... No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Estará de vuelta el próximo lunes. Ya hemos mejorado nuestra conexión con el doctor Juan Manuel Rafali, ahora sí lo tenemos ahí lo tienen ustedes en cámara a través de la línea Skype. Y antes de irnos a la pausa, doctor Rafali, yo le había preguntado acerca del futuro que pueden tener por sus actuaciones, tanto los asambleístas como los presuntos o supuestos poderes públicos por ellos designados, que promulgan estos instrumentos y los otros se encargan de hacerlos cumplir. Es decir, va a haber un momento, y esperemos sea pronto, que va a regresar el Estado de Derecho a Venezuela. ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Bueno, mira, Carlos, obviamente eso será cuestión de establecer las responsabilidades legales que toquen y que correspondan, ¿no? Pero yo te quiero ser muy franco. Yo creo que el país está tan mal que de lo que menos nos tenemos que ocupar ahora es de eso. En este momento yo creo que Venezuela agoniza, emulando un poco aquella frase del presidente Paz Estenssoro cuando en Bolivia la inflación llegó a unos niveles exorbitantes y él decía, Bolivia se nos muere. Bueno, yo creo que Venezuela agoniza. La situación del país es realmente deplorable, lamentable. El país necesita de un cambio de conducción política urgentemente. Yo estoy avisorando en relativamente poco tiempo que la gente no va a dar más con los niveles de inflación. Lo que hasta ahora se ha vivido y que la gente venía tolerando y que venía aceptando con rebusques, como decimos aquí, tratando de subsistir, no es nada al lado de lo que estamos comenzando a vivir ya en estas semanas, incluso en los preludios de Navidad. Yo creo que bueno, todo el que tenga responsabilidades en este desastre, después tendremos que ver cuál va a ser el sistema de justicia transicional y los mecanismos jurídicos para exigir responsabilidades. Pero en este momento creo que el país se tiene que reunir para poder salir de este colapso inminente en el que está. Yo incluso pienso, Carlos, que esta ley no tiene por propósito otra cosa, sino que el gobierno se prepare para un año efecto que atenta contra su eficacia, es el tema de la extraterritorialidad. Bueno, ¿qué pasa cuando los mensajes los manda un ciudadano que está como tú radicado afuera o un medio como este que está también exterior? Eso le iba a preguntar, doctor Rafali, si de pronto se le ocurre a Carlos Acosta, que lo hago con mucha frecuencia, agarrar el Twitter o el Instagram y decir, Venezuela está gobernada por una pandilla de delincuentes narcotraficantes que van a hacer, van a meter preso al que maneja el servidor de Twitter o de Instagram allá en Venezuela. Es que ese es el problema. Ellos hablan de los administradores de las redes, pero la ley está llena de lagunas. Entonces, ¿qué redes? ¿Se están refiriendo a Twitter, a Instagram, a Facebook, a Snapchat? ¿O se están refiriendo a los portales? ¿O se están refiriendo al prestador o al proveedor del servicio? ¿Y cómo haces con lo que no está en el país? Porque la ley es solo de aplicación territorial. Bueno, pues allí precisamente es donde va a topar esta ley con la realidad de la tecnología y de la extraterritorialidad. Y va a ser muy difícil aplicarla. Pero es que además yo sospecho, Carlos, que va a topar con otra cosa, que es con la indignación del pueblo de Venezuela. O sea, yo no creo